Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy voy a tratar de sintetizar las ideas que ustedes pusieron en el blog. Este va a ser el cierre del tema 4 y una de las cosas que es importante ver en esta situación, ya estamos tratando de solucionar cuestionamientos o dilemas éticos. Y quiero hacer una breve aclaración de esto cuando hablamos de dilemas éticos o cuestionamientos éticos, que a lo mejor ustedes se los estarán preguntando y decir, ¿por qué dilemas éticos o cuestionamientos éticos? Bien, un dilema ético es cuando nos enfrentamos nosotros en ciertas situaciones en las cuales las alternativas de solución parecen ser buena tanto uno como la otra, pero de cierta manera esas alternativas de solución, un sí o un no a esto que tú estás viendo, a eso que tú estás enfrentando, puede ser que el momento de analizarla, las soluciones que tú des, el análisis que tú puedas empezar a recapacitar en él y reflexionar y justificarlo, puede hacer que sean mutuamente excluyentes, entonces se excluye uno del otro. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de un cuestionamiento ético, estamos hablando de cuestiones éticas, pero de una forma donde tú te cuestionas, te preguntas, o sea, y es cuando utilizamos nosotros un pronombre interrogativo al inicio de esa pregunta, o sea, qué, cómo, cuándo, y esto es muy importante porque en el momento en que nosotros ponemos ese pronombre interrogativo al inicio del cuestionamiento ético, hacemos una apertura a tener más de dos alternativas de solución. No es lo mismo decir debería el supervisor o debería Clara, en este caso, hacer tal cosa o tal otra cosa, y eso, y fíjense que lo acabo de decir, en el momento en que ustedes, dentro de ese cuestionamiento ético, ustedes estén utilizando la disyuntiva, es decir, y usan ustedes la palabra o, ya en ese momento ya estás poniendo dos alternativas de solución. Entonces yo les voy a pedir que en el cuestionamiento ético no usen precisamente la disyunción no, porque en la disyunción no ya tenemos o hacemos esta cosa o hacemos la otra. Y entonces cuando ustedes pueden establecer bien un cuestionamiento ético, estamos hablando ya de una situación de que no sabes precisamente qué es lo que va a hacer esa persona. Entonces es importante empezar con un problema interrogativo. ¿Qué, y en este caso, por ejemplo, qué debería de hacer Clara en la situación que se encuentra en megafarmacias, en la situación donde su jefe, el supervisor o su jefe directo, le solicita que haga lo que le está pidiendo, ¿verdad? Entonces, pero una de las cosas que debe hacer Clara. Saben que estuve leyendo en uno de sus blogs, entonces tenemos que ser más específicos. Alguien comentaba por ahí qué se debe de hacer en tal situación. Cuando tú pones ese como un cuestionamiento ético, no estás hablando de nada, porque debes de poner muy en concreto y muy en específico quién está tomando la decisión, qué es lo que está sucediendo, normatizarlo con el verbo deber y utilizar un pronombre interrogativo. Ya con eso tienes los 4 parámetros que constituyen a un cuestionamiento ético, y así nosotros podemos dar alternativas de solución posteriormente. Aquí, Clara, en la situación de las megafarmacias, hay algo, y precisamente vemos que hay una falta de un líder ético donde vimos en el capítulo número 4, donde un líder ético debe estar precisamente enviando esos mensajes en la cual constituyen una cultura corporativa. Y ese es el deber que tienen los líderes éticos. Aquí hay una ausencia de un líder ético, porque el deber de un líder ético es que debe ser responsable precisamente con todas las partes de lo que constituye una empresa. Y aquí una de las partes que constituyen una empresa es primeramente el empleado, que le está solicitando algo que no debe de hacer. Otra de las cosas es, y lo que está haciendo es tener en concreto precisamente
una disculpa. Tener en concreto qué es lo que estás realizando precisamente con tus clientes. O sea, eso es es una parte de los stakeholders, de los grupos de interesados. Y dentro de lo que hemos estado nosotros viendo, el grupo de interés, el grupo de los stakeholders constituyen una parte importante que debemos de considerarlo en nuestra toma de decisiones. Y entonces, nomás para redundar una parte muy importante, ¿cuál es el objetivo de una cultura corporativa? Y una cultura corporativa no se da por el hecho de darse por sí sola. O sea, tienes que cultivar de cierta forma valores, expectativas, creencias y patrones de conducta, que es lo que no estamos viendo en este momento, ¿sí? Que no estamos viendo con esa solicitud que le hacen. Y todo esto, ¿qué es lo que hacen? Apoyan precisamente de una manera más eficaz a la toma de decisiones éticas, que podríamos decir y redundarlo. Entonces, por lo pronto, dice, es la principal responsabilidad que tiene el líder corporativo, es administrar esos esfuerzos. O sea, esos esfuerzos de los que les estoy compartiendo ahorita, esos esfuerzos son los que el líder no tiene que ser una corporación, un líder de cualquier negocio, un responsable de cualquier negocio, y que tenga empleados a su mando, pues él tiene que mandar esos mensajes, esos valores, esas creencias que se tiene. Y aquí definitivamente, y quiero leer dos cosas que me parecieron muy importantes de alguien. Dice, no obstante, dice, como en cualquier dilema de este tipo, la persona más difícil de engañar es a ti mismo. Y saben que se me hizo muy agradable leer esa aportación, porque eso es lo que tú no puedes hacer. O sea, en el momento en que te estás engañando a ti mismo, o sea, podrás engañar a todos los demás, pero engañarte a ti mismo, eso va en contra de un principio de autonomía, un principio de respeto a ti mismo. Entonces, aquí definitivamente Clara está yo le llamo un cuestionamiento ético, porque debería, por ejemplo, el dilema ético sería, ¿debería Clara obedecer a lo que el jefe le está solicitando? Ese es un dilema ético. ¿Cómo lo podría cambiar yo a un cuestionamiento ético? Y es muy sencillo. ¿Qué debería hacer Clara en esta situación o en esta orden que le está haciendo su jefe inmediato? Y entonces ya estamos hablando de un mayor rango de alternativas de solución. Y yo estoy esperando que todos ustedes, de una manera u otra, la metodología para la toma de decisiones éticas la vayan digiriendo y la vayan tomando y la vayan haciendo parte de ustedes. Con estos tipos de ejercicio, lo que vamos haciendo es haciendo un análisis y haciendo un análisis más profundo. En otra ocasión voy a tener la oportunidad de hablar con ustedes y profundizar más en esta parte de la metodología para la toma de decisiones éticas. Pero sí, yo nomás quería y quiero terminar con esto. Una de las cosas, y que es importante considerarlo, es que en ocasiones somos empleados y en ocasiones somos jefes. Entonces debemos de ver ese mundo desde esas dos perspectivas. O sea, yo como jefe, ¿qué es lo que le estoy solicitando al empleado? Y tú como empleado, o sea, ¿qué es lo que tú estás aceptando que el jefe te esté pidiendo? Tú tienes precisamente esa capacidad y esa autonomía de decidir por tú mismo, ¿lo sigo o no lo sigo? Hay casos muy interesantes, me lo comentaba un alumno en una clase, me dice, es que estudiaba Derecho, me dice, yo lo único que hago es, voy y pago precisamente lo que me dice el buffet de abogados, voy y pago las mordidas para que me den estos permisos más rápido, solicitar cierta información. Me dice, estoy cansado de eso, me dijo, porque yo creo que no es lo que debo de hacer. Ahorita este joven está trabajando con KPMG y precisamente dice, gracias por lo que pudimos compartir y lo que pude yo captar de su clase, porque ahora me siento mucho más tranquilo, no me engaño a mí mismo como alguien más lo compartió, y creo que ha sido de gran valor para él precisamente aplicar la ética en los negocios. Que tengan ustedes muy buen día y los veo en la próxima ocasión. Gracias.